Creo que parte de celebrar, decíamos la vez pasada, es recordar. Y al leer el Evangelio podemos ver, ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la narrativa que hay? Ujú, ¿Qué nos dicen las escrituras? ¿Cuáles son los testigos, verdad? ujú, ¿Cuál es la historia? mm, Y podemos ver como cuando se cuenta una historia que hay diferentes versiones, que hay diferentes enfoques, pero que a fin de cuentas lo que están haciendo estos testigos es afirmando el hecho inequívoco de la resurrección de Cristo. ok. Bienvenido a Siervos, un podcast de los siervos de la palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Una vez más, estamos de vuelta, Siervos, su podcast de entretención. No, tampoco. Un podcast que los edifica, mi gente. Felices Pascuas de Uh, Resurrección. Así Eso es, es. papá. Hay que hacer ruido porque Cristo está vivo. Cristo ha resucitado, como dirían los Verdaderamente, Chinito, verdaderos, verdaderamente ha ha resucitado, como resucitado. dicen los ortodoxos. Bueno, lo dicen en varios idiomas, ¿no? Ah, porque los rusos lo dicen en ruso y los griegos en griego y los de todo lado en su propio idioma. Ah, no, pues. Vos me A ver, ¿cómo contaste es que dicen los griegos? una vez que estuviste en una celebración que se ponía loco el asunto. Es que los ortodoxos, nuestros hermanos ortodoxos realmente ayunan radicalmente y no consumen ni lácteos, ni carne, ni un montón de cosas. Entonces, cuando llega la Pascua, hacen una fiesta. Entonces, estuve yo en una vigilia pascual, digamos, una celebración de resurrección que empezó el sábado a las 11 de la noche y terminó como a las 4 de la mañana y a esa hora empezó la fiesta. Fue una Ya, celebración litúrgica lindísima, pues sí. pero cuando empieza la fiesta sacan los helados, la carne, las cervezas y empieza un... Entonces estaba toda la iglesia, todas las familias, un montón de familias en como Wow. un salón que tienen en el sótano comiendo Ujú. y de repente alguien se paraba y se levantaba y gritaba, Christos anesti, y todos se levantaban, Alestos anesti, Christ is risen indeed, y así se ponían, y entonces, es más, chino, yo soy fiestero, que de confesarlo, por eso me gusta esta temporada en la que estamos, y yo ese día me fui a mi casa a las 5 de la mañana con vergüenza de que fui el primero, o En cinco y irte. media, el primero en irse, Ala. y yo decía, yo siempre soy el último en irme de la fiesta, o sea, los ortodoxos saben ayunar porque ayunan radical, pero también saben celebrar a lo grande. No, qué riqueza hay en nuestra iglesia, en medio del mundo cristiano. Algo te iba. Ah, sí, bueno, tiene sentido porque hace poco la iglesia ortodoxa aquí en Costa Rica, bueno, al inicio de la cuaresma nos invitó a como una semana del queso. Bueno, entonces tiene sentido lo que vos Ujú. decís, que ayunan muy fuerte, se restringen. Seguro es cuando ya iban a dejar de comer lácteos, Ah, entonces tienen eso que es, deshacerse de todo. Yo iba donde un amigo los eso es. domingos y entonces cuando llega a empezar me mandaba con todo el yogur que le sobraba y todo, pues ya a partir de cierta fecha no comen lácteos, a partir de cierta fecha no comen carne y así. Es muy bonito, sería bonito una vez traer aquí algún ortodoxo que nos cuente un poco más en primera persona su experiencia. Buenísima idea, ¿no? Tenés razón. Traer un ortodoxo que nos cuente su experiencia. Lo olvidamos una vez más. Yo soy Rodrigo Set, siervo de la palabra, y Lucho Arce, Luis Arce, saludándolos en esta alegría de la Pascua de Resurrección. Felices Pascuas a todos. estamos en la semana celebrando la fiesta en mayúsculas porque es la más importante de todo el mundo cristiano. De toda la cristiandad Así es. es la fiesta más importante y es la semana después del domingo de resurrección. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y en el versículo 20 también dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos. Ese es el fundamento de nuestra fe, gente. Ese es el fundamento de nuestra fe, es el motivo de nuestra alegría, es el motivo de nuestra esperanza, es lo que nos habilita a vivir de una forma diferente, de una forma plena como Dios lo tenía destinado desde el inicio de los tiempos, que viviéramos plenamente con Él y para Él y en Él. Y bueno, por lo mismo hay Y que yo creo, entender esto Chino, ajá. y celebrar. Claro, y yo creo que por eso hay que celebrar, por eso el cristianismo no es una fe de negación, no es una fe de sufrimiento, porque muchas veces le damos énfasis a eso. Es una fe de celebración, porque ya la victoria está ganada en Jesús. Ya Jesús nos salvó de nuestros Mm, pecados, nos liberó de ujú, la carga de la muerte. El que simplemente recibe su
su gracia, tiene acceso al Padre, tiene acceso a la vida eterna, no tiene que vivir en el temor de la muerte. Mm, Es la buena noticia. Entonces, el cristianismo es una religión de alegría, de celebración, de gozo. Y yo creo que es cierto, totalmente. estamos viviendo en este mundo, hay muchas cosas difíciles, estamos en un peregrinaje de camino al cielo, cargando la cruz, pero sobre todo en esperanza tenemos que saber que la victoria está ganada y que por lo tanto es meritorio celebrar lo que ya Cristo logró por nosotros Amén. al no solo morir, pero sobre todo al resucitar. Amén, amén. Ok, gente, estamos en la semana después del domingo de resurrección, conocida como, bueno, conocida en el mundo católico como la octava de Pascua. ¿Qué significa eso, Lucho? Ilustranos, por favor. Es muy interesante, se habla de la octava de Pascua. Para los católicos es como si fuera un solo día, los 8 primeros días de Pascua. De hecho, Mm, los 8 primeros días de Navidad son como las 2 octavas que se celebran. ok. Antes se celebraba la octava de Pentecostés también. Y viene no de alguna cosa católica, de hecho viene del pueblo judío. Las Mm, celebraciones más importantes del pueblo judío se celebraban por 8 días. Entonces, la fiesta de los panes ácimos, la fiesta de la Pascua, se celebraba por 8 días. La fiesta de los tabernáculos, que era donde recordaban que habían vivido en el desierto y que la gente ponía unas tiendas, unas palmas y vivía fuera de sus casas, se celebraba por 8 días. Entonces, es algo que viene de la tradición eh, judía y que la iglesia cristiana ha adoptado. No solo los católicos celebran la octava, tal vez solo los católicos le dicen así, mm, pero ¿verdad? Las iglesias ortodoxas y algunas iglesias protestantes también celebran durante varios días esta semana que sigue a la fiesta de la Pascua. Entonces, se celebra con júbilo, con alegría, con diferentes reuniones, liturgias. Muchos lo que hacen es que durante esa semana van leyendo las diferentes historias de la resurrección que están en los evangelios. ok. Entonces es una semana, por así decirlo, en la que se sigue proclamando Mm, Jesús resucitó, Jesús está vivo y que como que la fiesta sobrepasa un solo día, se nos sale de un día de celebración y entonces decidimos celebrarla por más tiempo. Los cristianos que celebramos la temporada de Pascua la celebramos por 50 días. Decíamos la semana pasada que eso hasta define que la fiesta es más importante que la cuaresma, porque la cuaresma claro. son 40 días de preparación, la Pascua 50 días de celebración, y que se toman de los 50 días que Cristo estuvo, ¿verdad? Bueno, que pasaron desde la resurrección hasta la venida del Espíritu Santo. Cristo estuvo 40 días, después ascendió a los cielos y después de eso vino el Espíritu Santo. Magnífico. Vos mencionaste algo que una costumbre, una de las muchas costumbres en la octava de Pascua es seguir escuchando y trayendo a nuestra mente y seguir leyendo las narrativas de la resurrección. Entonces, eso es lo que les queremos ofrecer el día de hoy. Bueno, no vamos a leerlas todas. Tenemos 4 opciones, gracias a Dios, pero no vamos a leerlas todas, sino que vamos a reaccionar a las diferentes narrativas y vamos a sacar ahí las perlitas, los puntos altos, lo que nos llama la atención de todo esto. Vamos a ver, yo creo que siempre hay que recordar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ujú. Entonces, aunque nosotros solo aquí por encimita hablemos de las narrativas, léanlas. Terminando esto, apaguen el capítulo, lo que sea, donde lo estén viendo y váyanse a leer sus Biblias. No hay nada como el encuentro con el Señor. Pero bueno, queremos reaccionar un poco, poner algunas cosas en perspectiva que nos llamen la atención, que nos resalten. No sé por cuál quieres comenzar, Luchito, o tenés algo Pues yo, diferente. no, pues sí, lo que me gustaría es que hiciéramos un repaso de qué dicen los evangelios. Tal vez de manera introductoria, cada evangelio, Ok. Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman los sinópticos, le dedican el último capítulo completo del evangelio a las historias de la resurrección. En el evangelio de Juan, de hecho, son 2 capítulos, Mm, ¿verdad? El capítulo 20 y el 21. Entonces, ¿qué te parece, Chino, si vemos cada uno de los evangelios rápidamente, perfecto. de nuevo, sin leerlos, la tarea yo digo que sí sería, lean esos capítulos, pues son 5 para toda la semana, ¿verdad? Ujú, El primero Mateo, el capítulo 28, y lo que me parece interesante es, veamos qué fue lo que pasó, qué es lo que nos narran los evangelistas, ok, y veamos qué cosas podemos sacar ahí para nuestra propia reflexión, ok. que nos edifiquen y que nos apoyen, ¿verdad? Para celebrar bien
esta semana. Yo creo que parte de celebrar, decíamos la vez pasada, es recordar. Y al leer el Evangelio podemos ver, ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la narrativa que hay? Ujú, ¿Qué nos dicen las escrituras? ¿Cuáles son los testigos, verdad? ujú, ¿Cuál es la historia? mm, Y podemos ver como cuando se cuenta una historia que hay diferentes versiones, que hay diferentes enfoques, pero que a fin de cuentas lo que están haciendo estos testigos es afirmando el hecho inequívoco de la resurrección de ok, Cristo. ujú, Me interesa mucho que pensemos en cómo reaccionó la gente ok, y que podamos pensar, tal vez llevarlo eso nosotros a cómo reacciono yo ante este hecho tan mm, trascendental y tan importante. ok, ¿Te parece? Entonces, sí, Mateo es el capítulo 28. Si ustedes lo leen, básicamente lo que vemos es a María Magdalena y a la otra María que se levantan tempranito el mm, primer día de la semana, que es el día después del Sabbat, ¿verdad? Sería lo que hoy llamamos el domingo, el día del Señor. Y van hacia el sepulcro y dice que hay un gran terremoto. En ese terremoto los guardias que están ahí quedan paralizados y se encuentran a un ángel que les anuncia que Jesús resucitó y les dice, vayan a decirle a los discípulos que vayan a Galilea. ok, Y ve la reacción que tienen. Dice el versículo del 8 al 10 del capítulo 28 de Mateo. Así que asustadas las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a darle la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. mm, No tengan miedo, dijo Jesús, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. wow, Entonces lo que nos cuenta el Evangelio es que los discípulos se fueron a Galilea, que Jesús se les aparece y dice que algunos tenían dudas, mm, pero Jesús les da la gran comisión. Dice, se me ha dado todo el poder y los envío a todos los rincones a ser discípulos y a bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. mm, Entonces es muy interesante porque como que Mateo no dice tanto, o sea, es un encuentro con las mujeres y un encuentro con los discípulos. Las reacciones van a ser muy parecidas a lo que vamos a seguir viendo. Primero es temor, ujú, ¿verdad? Como un susto de qué es esto, alegría, al mismo tiempo cierta duda, pero también obediencia y que Jesús, por su parte, ¿verdad? Que dice, no tengan miedo y los envía de una misión. Entonces es muy interesante lo que vemos en Mateo. se dice muy fácil hoy en día, pues, ¿por qué se asustaron si era el Señor que está vivo, que resucitó? Pero yo me pongo en su lugar y claro, a mí me daría miedo. Más bien, me hace recordar, como es muy evidente que esa era la experiencia de ese pueblo. Por ejemplo, si uno ve o el otro tipo de teofanías, ¿verdad? De manifestaciones divinas que hay en el Antiguo Testamento, cada vez que se aparecía el ángel del Señor, era susto, ¿verdad? Porque sabías que te podías morir. Entonces, no, tiene todo el sentido que se asustaran al inicio y que vieran eso. Al mismo tiempo, también me hace pensar que en ese tipo de manifestaciones siempre el Señor se manifiesta con gran poder. Y esta fue la manifestación de poder del Señor, derrotar a la muerte una vez y por todas. Tiene todo el sentido. Es muy interesante eso, Chino, que decís, porque sí es cierto que la presencia de Dios inspira temor Ujú, y el mensaje de Dios es un mensaje de paz y de no tengan miedo. claro. Eso es consecuente en toda la Biblia, ¿verdad? Ujú, Dios diciendo, no tengan miedo, estoy con ustedes, ¿verdad? claro. Y la gente que se da cuenta que está ante la presencia de Dios dice, ay de mí, ¿verdad? Ujú, Como dijo Isaías, ay ujú. de mí que he visto al Señor, que soy un hombre pecador. Justo en él Entonces, pensé también. Moisés, Isaías, Elías, todos los que tienen esos encuentros con Dios, ¿verdad? Abraham mismo s- tienen una reacción de temor Mm, que al mismo tiempo es reafirmada por Dios diciendo, no tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo. Es un mensaje que hoy en día tenemos que escuchar también ujú. de cara a la presencia de Dios. Entonces lo veo muy, muy valioso. Saltamos a Marcos, ¿qué te Dele, parece? démosle. El Evangelio de Marcos es el capítulo 16. Marcos es un evangelio más corto, muy conciso, pero al mismo tiempo que explica con mucha profundidad muchos de los episodios de Jesús. Claro. Entonces, de nuevo nos presenta a las mujeres, solo que ahora son tres en lugar de dos. ¿Cuántas mujeres hubo ahí? No sabemos porque van a ver que en Lucas todavía hay más, pero dice María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. De nuevo van tempranito y lo que encuentran ellas es un hombre joven vestido de blanco, que en estos casos, ¿verdad? La palabra ángel en griego es la misma palabra que mensajero. Entonces, Mm, pues es un ángel, es un mensajero. No sabemos exactamente,
pero lo que vemos es que se les aparece este muchacho y les dice, ha resucitado y vayan a decirle a los discípulos que vayan a Mm, Galilea. ujú, Entonces, de nuevo, Jesús diciendo, el mensaje siendo, Jesús resucitó y vayan y les digan a los demás, que díganle a los demás. Versículo 8 dice, temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. mm, Muchos estudiosos de la palabra dicen que ahí es donde termina el Evangelio de Marcos y que lo que sigue es algo que se añadió un después, nexo. porque después de eso siguen tres, ¿verdad?, apariciones del Señor, Mm, pero ese final es un final como en suspenso. mm, La tumba está vacía, les anuncian la resurrección y les dan la comisión de ir a decirlo, y entonces hay un cierto como, ¿qué va a pasar? ¿Sí le claro. van a decir o no les van a decir? Sí, Claramente uno sabe que sí dijeron, ajá, porque el evangelio se extendió a todo el mundo, ¿verdad? sí. Pero como que Marcos lo deja ahí uno como en un final así de qué Suspenso. pasó, de suspenso. Pero ¿cuáles son las otras cosas que dice después? Bueno, dice Mm, que nos devuelve a María Magdalena, dice que se le apareció a María Magdalena, que ella le dijo a los discípulos, pero que no le creyeron. Después hace una referencia a lo que conocemos nosotros como la historia de los discípulos de Emaús, que dice que iban de camino y que ujú, se les apareció a ellos y que ellos lo contaron y tampoco les creyeron. Y finalmente Jesús se les aparece a los discípulos y les dice, ajá, entonces, ¿por qué no creen? Les da una regañadita claro. por incrédulos y los envía con el poder a anunciar las buenas noticias y los vemos obedeciendo. Mm, Entonces, ¿verdad? Lo que vemos en Marcos es primero el reto que ujú, significa creer que alguien resucitó entre los muertos, ujú, que no es algo fácil de creer, que se necesita fe. Me ujú, parece muy valioso porque la fe hoy en día es cuestionada claro. y la gente dice, ¿cómo voy a creer en eso? Bueno, es algo parecido. ¿Cómo voy a creer que alguien resucitó entre los muertos? Pero si es cierto, cambia, ¿verdad? La perspectiva y te Mm, cambia la vida. Entonces, la respuesta es una respuesta de fe, de creer y de obedecer. Y que mm, hay mm. una misión que Jesús nos tiene. Entonces, muy, muy interesante lo que Marcos nos presenta. Un contraste, ¿verdad? Ujú. Entre la duda y el desconcierto de los que reciben el mensaje y después, obviamente, la necesidad de la fe, como vos lo mencionas ahorita. Nos vamos con Ujú. Lucas. Démosle, entrémosle a Lucas. Lucas ¿verdad? Tiene 24 capítulos, entonces el capítulo 24 en el que vemos la explicación de lo que pasa. Entonces, de nuevo, empezamos con las mujeres, que Lucas, si uno lee la pasión de Lucas, ve que las mujeres están siguiendo a Jesús a la cruz, que están ahí cuando lo crucifican, y después dice Lucas que son María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que las acompañaban. Entonces, al parecer, ¿verdad? Y son más mujeres. Mm, Yo he pensado en lo importante que es que las primeras testigos de la resurrección son las mujeres. O sea, hay, claro. hay una escogencia de Dios a ellas, hay una fidelidad de ellas de estar ante la cruz, de ir primeras a la tumba, Mm, y eso les da de alguna manera el privilegio entonces de ser las primeras que van a anunciar la resurrección. claro. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Es un comentario ahí al pie. Bien, bien por las primeras hermanas aquí predicando el Evangelio. Encuentran la Aguerridas. piedra movida. Claro, piedra movida, el sepulcro vacío, y se asustan. Mm, Y aquí son dos hombres vestidos de blanco, ya no es uno, que les anuncian la buena noticia. Entonces ellas van, cuentan la noticia y para variar, ¿qué crees que pasó? Pues no pues que les no les creen. creyeron, claro. Pero en este caso, Pedro va a ver qué pasó y se queda como extrañado, diciendo, ¿qué habrá pasado por aquí? Se vuelve como pensando. Después de esa primera situación de la mañana, Lucas explica con más detalle todo el camino de Maús, que es una historia lindísima, de nuevo, válida para un episodio completo de podcast. Y lo interesante para mí es primero que los dos discípulos no reconocen a Jesús. Mm, Se echan la caminada, la conversada y no se dan cuenta que es Jesús, aunque Él les va explicando las escrituras y lo reconocen cuando parten el pan. Cuando Jesús hace ujú, algo que probablemente hacía muy frecuentemente con sus ujú. discípulos y se dan cuenta que es Él. Inmediatamente les cae el 20. Claro, Ah, si nos ya. ardía el corazón. Claro, este es el Señor, venía con nosotros. Se devuelven, ya se habían instalado en el hotel para dormir y se devuelven a Jerusalén otra vez. Y para cuando llegan ya Pedro había visto al Señor y ya hay más claridad de que el Señor está ahí. Y entonces se les aparece a todos y les Mm, habla otra vez, la paz con ustedes. ujú.
Se asustan todos, pero Jesús los calma y les dice, denme algo de comer, como para diciendo, vean que no soy un fantasma, ¿verdad? Eso habla también de que la resurrección no es solo espíritu, sino que el cuerpo, ¿verdad? Eso es la tumba vacía. Jesús Mm, no resucita solo en espíritu, sino también en cuerpo. Y dice Lucas que la reacción era incredulidad, ujú, alegría y asombro. mm. Y Jesús les abre el entendimiento y los envía. Y lo que vemos al final de Lucas es a los discípulos alegres y alabando a Dios. Entonces, el encuentro con Jesús resucitado, si bien es impactante, retante, Mm, asustante, ujú. eh, produce alegría y alabanza a Dios. Muy interesante. Muy interesante. Quiero unir dos ideas ahí antes de continuar con Juan, que es cómo el Señor les dice la paz sea con ustedes. Les trae paz. Y las ideas que quiero unir es cuando el Señor abre nuestro entendimiento, nos concede la paz también, porque nos permite ver como Él ve. No sé si me explico, pero bueno, es solo un par de... Sí, y la verdad es que en Lucas vemos a Jesús enseñando, Ujú, ¿verdad? Del camino de Maús, Jesús va enseñando, les hace como, ¿verdad? Una explicación, dice desde el Antiguo Testamento, todo cómo eso apuntaba ujú, hacia el Mesías. Y hay un libro del fundador nuestro, de Steve Clark, que se llama El Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, que para mí ese libro es como el resumen de esa conversación, claro. porque va viendo cómo desde el Antiguo Testamento los diferentes personajes y mensajes van apuntando hacia Jesús. Entonces, muy, muy interesante. De hecho, lo que se entiende y lo que dice Hechos de los Apóstoles también es que el tiempo que Jesús pasó con sus Ujú, discípulos, desde la resurrección hasta la ascensión, es un tiempo de enseñanza ok. y es un tiempo de explicarles cómo fue, ahora sí, ¿verdad? Que tiene sentido la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y ahí les va una pequeña idea. El tiempo de Pascua es un tiempo en el que el Señor nos quiere enseñar, que nos quiere instruir, que quiere abrirnos el entendimiento. Entonces es un buen tiempo para celebrar, pero celebrar también estudiando la palabra de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo nos ilumine sobre el misterio de la vida de Cristo. Juan, Juan, démosle. Juan 20 y 21 son los dos capítulos. El capítulo 21 también es como un anexo o es como un epílogo porque son un par de historias muy bonitas, pero el capítulo 20 se parece a los otros capítulos finales de los evangelios. Eh, en Juan, la primera en darse cuenta es María Magdalena solita. Mm, Ella va, se da cuenta y entonces corre a decirle a Pedro y a Juan, y Juan y Pedro y Juan corren también. Muy mm, interesante que vemos ahí como una actividad. Llegan Pedro y Juan. Juan llega primero porque es más joven, más atlético, al parecer que Pedro, y dice que Pedro entra, después entra Juan, y Juan ahí no sé si se echa flores o no, pero dice que él entró, vio y creyó, ¿verdad? Entonces muy impactante que la tumba vacía le permite a Juan entender y creer. Se van y queda María ahí sola llorando, y entonces ve a dos ángeles y después ve a Jesús. Y ella piensa, no lo reconoce otra vez, ¿verdad? Piensa que es el jardinero, pero Jesús la llama por su nombre. no. Y cuando escucha su nombre, le cae el 20 de que es el Maestro, de que es el Señor. Y entonces, ahora sí, llena de alegría, se va a decirle a los discípulos otra vez. Después vemos a Jesús que se les aparece, que les dice la paz, y como que aquí ya ahora sí todos se convencen, excepto por uno, el famoso Tomás, el Ujú, mellizo, que no estaba ahí y que nos cuenta otra historia que tiene mucho para poderle, ¿verdad?, sacar reflexión. Tomás dice, hasta que no lo vea con mis ojos, hasta que no ponga mi dedo en la herida y mi mano. Y cuando la semana siguiente Jesús se le aparece, el hombre, pues por un lado se traga sus palabras, pero por el otro lado hace una declaración muy poderosa de reconocer a Jesús como Dios, como Señor y como Dios. Entonces, después Juan termina el capítulo diciendo que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas para que creyeran que había resucitado. Como que se necesitaba esa afirmación de saber que de que mm, Jesús está vivo, que resucitó entre los ujú, muertos. En el capítulo 21, lo que vemos es yo le llamo el desayuno con Jesús, en la que se van Pedro y algunos de los otros discípulos a pescar y se da otra pesca milagrosa como al inicio del llamado. Y cuando llegan a la orilla, obviamente se dan cuenta que es Jesús por el milagro que pasa
y ya Jesús tiene unos pescaditos ahí, tiene una fogatita, unos pesaditos, como que desayunan un cevichito ahí, bueno, un pescadito a las brasas. Y después Jesús caminando reafirma a Pedro, ¿verdad? Es como Pedro niega a Jesús 3 veces y aquí Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, como dando tal vez la oportunidad de afianzar su fe y le indica a él y a Juan, ¿verdad? El camino de la cruz, el camino. Entonces también como una invitación a seguir a Jesús, a servirlo y a expresarle, ¿verdad? Nuestro amor y nuestra fe. Eso es lo que vemos en los evangelios, Chino. Yo no sé qué cosas te llaman la atención. De nuevo, la invitación es a que los lean con cuidado, que le pidan a Dios que les ilumine y les abra el entendimiento, pero eso es un resumen de lo que vemos en los 4 evangelios. Bueno, ¿qué me llama a mí la atención? Yo creo que di algunas capsulitas ahí cuando te estaba interrumpiendo malamente. Estamos aprendiendo a No, tener muy estas bien. conversaciones. El diálogo Pero así sí, internacional. internacional, claro. No, fíjate que, bueno, varias cosas me llamaron la atención, ¿verdad? Yo creo que vos las ibas mencionando también y ahí las dije en las capsulitas. Primero, el hecho de que sean muchas mujeres, ¿verdad? Como vos decías, que estaban ahí, ¿verdad? Fieles, fieles con su Mm, maestro, fieles en la adversidad y el Señor les concede el privilegio de ser las primeras en ser testigas de la resurrección. Me recordó mucho también al amor maternal, ¿verdad? Así son las mamás. mm. La mayoría de las veces están ahí al pie del cañón con uno, ¿verdad? Entonces, de Dios por la vida de las mujeres, unas cracks, ¿verdad? Esas mujeres que se echaron toda la pasión y la muerte. Yo me imagino que no era fácil. No era fácil estar ahí en primera línea, recibir insultos, incluso acusaciones. Estaba tenso el ambiente, violencia, etcétera. Bueno, eso de primera entrada. Y creo yo que me llamó la atención, ¿verdad? Esos contrastes que hay. De primero duda, miedo, incertidumbre, con el Señor enseñando, trayendo la paz, afirmando. Me recordó a esta película, bueno, a los Avengers. Esas dos películas que son como el culmen de esa saga, que son Infinity War y Endgame. En la primera, derrotados, el equipo desbandado, pierden la esperanza y así comienza esa segunda película. Me recordó mucho a eso. Los discípulos desbandados, desconcertados, pero el Señor viene y los trae de vuelta, los reafirma, les infunde la paz y les concede una fe, etcétera, ¿verdad? Entonces es como el Señor reagrupando al equipo y, ¿verdad? Ahora sí, fuerza para lo que viene. Bueno, eso como de primera entrada, no sé qué te llamó la atención a vos. Buenísimo, buenísimo, sí, ¿no? Y yo además creo ahí, Chino, que es el punto de, ¿verdad? De quiebre hacia lo que va a venir después, que en Hechos de los Apóstoles, los evangelios nos llevan con Jesús hasta la cruz, su muerte y resurrección, que es su muerte, que es el punto más bajo, Ujú. la resurrección, que es el punto más alto, y la explosión de la predicación del evangelio. Entonces yo creo que tenemos para otra temporada sobre Hechos de los Ah, Apóstoles. no. Deberíamos ir apuntando ideas, Chino, para las siguientes temporadas. Aquí, Pero bueno, y aquí a mí tengo el me llama la cuadernito. atención, excelente. Me llama la atención, por un lado, que no reconozcan a Jesús. Siempre me ha llamado la atención. Mm, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hay ahora que aunque estuvieron con él 3 años todos los días, no lo reconocen? Tal vez, pues la cara seguro se veía diferente, el tono de voz, ¿verdad? ¿O será que la tristeza los tenía tan ciegos que no mm, lograban ver más allá? Y yo creo que eso aplica para nosotros. ¿Cuándo lo reconocen? En sus palabras y en sus acciones. Cuando los llama por su nombre, cuando parte el pan, cuando hace un milagro, cuando ven, ese es Dios, ese es Jesús. Y yo creo que para nosotros la pregunta es, ¿reconocemos nosotros a Jesús? ¿Reconocemos a Dios actuando en nuestra vida? ¿Reconocemos sus palabras? ¿Lo escuchamos? ¿Reconocemos sus acciones? Cuando nos da esa paz, cuando nos da esperanza, cuando rompe la rutina y nos habla por nuestro nombre. ¿Verdad? Entonces me parece que ahí hay algo para reflexionar. ¿Reconozco yo a Jesús resucitado en mi vida? claro. ¿O estoy esperando que Jesús esté muerto en la tumba? Y Jesús ya no está muerto y tal vez por eso mi expectativa es una Ujú. y la realidad es otra y entonces tal vez no lo reconozco. Entonces eso me llama profundamente la atención y creo que nos puede dar alimento para reflexionar. Vos Es una hablabas de cosa. la expectativa ahí, Ujú. justo acá estabas hablando de eso y dijiste la palabra expectativa. Yo iba por la misma línea. Claramente, la expectativa de ellos era
perdimos al maestro, se murió, se fue, y era normal, porque esa es la realidad que vivimos los seres humanos, una realidad limitada. Nos vamos a morir eventualmente, pero eso me lleva a pensar que el Señor, que está en otra realidad y que trasciende la nuestra, está presente aún en medio de lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos dolor y muerte. Ahí está el Señor. ¿Cómo lo reconocemos? No sé, me gusta lo que propones. Me lleva a pensar varias cosas. Me llevo tarea para pensar. Y yo retaría a los que tal vez no tienen una expectativa lo suficientemente grande de Dios, o que piensan que la fe es algo pequeñito para un momento, o que no tiene mucho poder o no hace gran diferencia, a que le permitan a Dios irrumpir en sus vidas con el poder de la resurrección y que les transforme su dolor, sus llantos, sufrimientos, su desilusión, su angustia y agonía en alegría y esperanza y gozo, porque ese es el poder de la resurrección, transformar la muerte en vida. Lo otro para mí es el mensaje de paz. Casi que lo que más vemos a Jesús diciendo es paz, paz, paz. Claro. Paz. Y qué mensaje tan necesario para el mundo en que vivimos hoy, para nuestra propia mente y corazón, para nuestro pueblo cristiano, para nuestras familias. Paz. Y ese es el mensaje también de la resurrección. Paz, ¿por qué? Paz de Dios con los hombres, porque hay reconciliación en la resurrección de Cristo, que ahora vivimos en paz con Dios. Paz también los unos con los otros. Claro. Porque el mensaje de Cristo es un mensaje de unidad. Y Dios no solo en Jesús nos hace hijos de Dios, sino que nos hace hermanos los unos con los otros. Entonces el mensaje de paz me parece a mí que tiene mucho en qué reflexionar para estos días de Pascua. Es el mensaje del Evangelio. Ya estamos en paz con Dios y hagamos la paz con Dios. Dios está en paz con nosotros. Acércate a Dios y recibí su paz. Y finalmente para mí es esa invitación o esa comisión o ese envío a llevar la buena noticia, a recibir su Espíritu Santo y a llevarle este mensaje a otros. Entonces la resurrección no solo es algo que cambia nuestro estatus ante Dios, sino que además es una comisión, es una misión, es un llamado, es un envío para ir y llevarle el mensaje de salvación a los demás. Me acuerdo de alguien que decía que el cristianismo, a fin de cuentas, es el hambriento que encontró pan y se va a decirle a todos los demás a dónde está el pan, a dónde está la comida, que tiene una responsabilidad del que sabe que hay vida de compartirla con los demás. Wow. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor deberíamos irnos a leer esta vaina ya. Pero bueno, yo creo que la podemos dejar aquí por hoy, ¿verdad? Hay Perfecto. mucho que meditar, hay mucho que pensar, hay mucho que orar. Gente bonita, los invitamos a que escuchen al Señor. Yo creo que eso es algo importante. Ahora que se vayan y se sienten a leer las narrativas de los evangelios, pídanle al Señor que les ayude a reconocerlo a Él en su día a día también. Permítanle al Señor que les hable, ¿verdad? Muchas veces no sabemos escuchar al Señor porque no tenemos mucho ruido, justificado o tal vez no justificado. Pero pidámosle al Señor también que nos habilite a recibir su paz y a compartirlo con otros. Hay gente que no conoce de Dios y necesitan escuchar esta buena idea. No solo buena idea, esta buena nueva. Entonces, amén. Lean la palabra, dedíquenle tiempo al Señor, reciban su paz y, como decía Lucho al final, busquemos reconciliarnos con los demás, busquemos oportunidades para hacerlo. Buenas noticias, felices Pascuas. Dios los bendiga y que esta temporada sea muy fructífera para sus vidas. Esto fue Siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.siervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.